los años 50 con respecto a las aves que actualmente tenemos como productoras de carne, existen algunas notorias diferencias con respecto a la conformación corporal, principalmente debido a la estructura de pecho. Ya la pechuga en general, los pollos que ahora actualmente se están produciendo son principalmente doble pechuga, y los avances, digamos, en cuanto a eficiencia de conversión alimentaria son mucho más evidentes. Por lo tanto, tenemos un pollo que en general crece mucho más rápido. Ya este pollo en general tiene salida a las 42 días, aproximadamente entre 42 y 48 días, dependiendo del punto de inflexión. Y aquí me refiero a punto de inflexión, generalmente hasta los 42 días es negocio, es rentable tener. Después este pollo tiende a engrosar demasiado por el peso, el cual se ve afectado muchas veces, hace que su movilidad se vea un poco comprometida, y por lo tanto, pasando ese punto de inflexión, generalmente se tienen muchas alteraciones articulares y sobre todo a nivel de hematoma, a nivel de pechuga. Por lo tanto, son causas de expurgo o de decomisos parciales muchas veces. Entonces, en general, a medida que tenemos menor cantidad de un punto de inflexión menor, quiere decir que podemos tener mayor cantidad de lotes a nivel de años. Lo importante es determinar cuántas cantidades de kilos de carne nos da por metro cuadrado. Ese es el término a considerar para mantener esta producción. Tienen una eficiencia de conversión alimentaria bastante eficiente, bastante baja, por lo tanto trabajamos alrededor de 1,8 kilos para obtener 1 kilo de carne. Por lo tanto, prácticamente casi la relación es casi 1 a 1, ¿ya? Por lo tanto es bastante eficiente. Sin embargo, las hembras tienen una eficiencia de conversión de 2,1. ¿Y qué quiere decir eso? Que en general el metabolismo de la hembra es mucho más lento y por lo tanto el desarrollo ya, que alcanza de madurez comercial es bastante menor. ¿Ya? Sin embargo, se crían todas juntas, no hay separación de aves por sexo. ¿Ya? Este es de plumaje blanco, con formación ancha, desarrollo muscular alto, patas bien robustas, ¿ya? Y en general es un ave que crece a un ritmo bastante eficiente siempre y cuando se acompañe en condiciones, por ejemplo, como una salud intestinal adecuada, que era lo que anteriormente hemos llamado como un estado de eubiosis, ¿ya? A medida que tiene mayor longitud y grosor las vellosidades intestinales, obviamente mejora mucho más lo que es la disponibilidad, ¿cierto?, de los alimentos que puedan estar presentes. No hay uso de ningún tipo de medicamento, o sea, hormonales principalmente, no hay hormonas, porque ustedes saben de que nosotros exportamos y por lo tanto siempre estamos sujetos a evaluación de químicos, de trazabilidad química y de estos productos. Por lo tanto, no hay hormonas, ¿ya? Y el crecimiento rápido se debe principalmente a la eficiencia de conversión, a la mejora genética, a la salud intestinal y a factores de manejo adecuados. Sin embargo, años atrás se utilizaban mucho los promotores de crecimiento. ¿Ya? Estos promotores de crecimiento generalmente se estaban utilizando mucho antibióticos, principalmente la tirosina, que se utiliza bastante, streptomicina, varios tipos de tetraciclina. Sin embargo, por el riesgo epidemiológico que eso va generando en la población humana, se fueron, ¿cierto?, restando la participación de estos componentes. Inclusive habían algunos anticoccidiales que se utilizaban en conjunto para mantener un proceso de crecimiento constante, ¿ya? Estos anticoccidiales generalmente iban asociados al consumo de alimentos, por lo tanto se dan en conjunto con el alimento durante toda la fase de crianza, ¿ya? Ahora, en general, los anticoccidiales igual son necesarios poder utilizarlos en algunas circunstancias, sobre todo cuando tenemos presencia de coccidias, que son muy frecuentes en el caso de las aves ponedoras por el sistema que realizan. Ellas están en piso principalmente, ya las cargas por metro cuadrado son bastante altas. Aquí se trabaja, si bien se acuerdan que en aves ponedoras trabajamos con 6 a 8 aves por metro cuadrado, aquí prácticamente estamos trabajando, lo mínimo son 9 aves por metro cuadrado, inclusive se trabaja con 20 aves por metro cuadrado. Por lo tanto, el nivel de hacinamiento es bastante alto y la contaminación o los ciclos parasitarios pueden ser un poco perjudiciales.
Por eso es que es importante mantener siempre constantemente una limpieza de cama, ¿cierto? Para evitar estas cosas. Ahora, en caso de que se presente algún episodio de coccidiosis, solamente en ese caso se aplican los medicamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente son medicamentos que en general actúan como promotores de crecimiento. Sin embargo, con el avance farmacológico existen varios tipos de anticoxidantes, entre ellos están los químicos y están los ionóforos también. Por lo tanto, eso en cierta forma hace de que sea bien restringido en la presentación de esta enfermedad. ¿Cuándo se aplica? Cuando tenemos algún tipo de patología digestiva que es concordante con alguna coxidia. Por ejemplo, diarrea sanguinolenta o diarreas extremadamente amarillentas, ya acompañado de una necropsia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que el análisis de coxidia se hace a través de un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿ya? Y el análisis cuantitativo solamente nos va a estar dando la presencia de eimerias, pero existen eimerias que son mucho más sensibles a algún tipo de anticoxida que otros, algunas que son más resistentes a los ionóforos, otras que son más resistentes a los químicos. Por lo tanto, una vez que se hace el diagnóstico, se tratan solamente 5 días hasta que se elimina el agente parasitario, ¿ya? Ahora hay que comprender también que las coccidias son eimerias, por lo tanto son protozoos que habitan normalmente, son comensales del sistema intestinal, y por lo tanto, dadas estas circunstancias, esto puede romper ese estado de eubiosis y por lo tanto generar esta presentación de enfermedad. Entonces, como el 70% de las enfermedades a nivel productivo son principalmente controlables por factores de manejo, este es un factor totalmente factible de poder mantenerlo a raya, ¿ya? Manejo de pollos de engorda, ahí está, hay una foto, ¿cierto?, de los pollitos que se mantienen en un sistema bastante confinado y vamos a ir viendo algunas alteraciones que se van produciendo directamente por esto. El negocio está en el volumen para contrarrestar, ¿cierto?, la ganancia por unidad, es decir, a medida que tenemos mayor cantidad de aves, ¿cierto?, el sistema se hace mucho más eficiente. Y cómo vamos midiendo esa eficiencia a través de la cantidad de carne por metro cuadrado que nos está dando, ¿ya? Se venden entre las 6 y 8 semanas entre kilos de 2.300 a 3.200 kilogramos aproximadamente. Generalmente los que llegan a 3.200 son, o a 3 kilos 200 son principalmente los machos, ¿ya? Y ahí es donde se marca el punto de inflexión, ¿ya? Acá se trabaja con un sistema all-in-all-out, es decir, todo dentro, todo fuera. Por lo tanto, una vez que se termina la fase de crianza, los galpones tienen que ser desalojados completamente para realizar el vacío sanitario, que ya lo hemos conversado anteriormente. Y ese vacío sanitario tiene que durar 15 días aproximadamente para matar todo lo que son los microorganismos que puedan quedar, independiente de haya existido patología o no exista patología. De todas formas, se tiene que hacer este manejo. Lo importante es tener uniformidad en las edades y en los tamaños. Si la uniformidad ya nosotros lo aprendimos, que se da principalmente por la selección del huevo, tamaño de huevo, ¿ya? Todos inician el mismo día y se venden al mismo día nuevamente, ¿ya? Y la diferencia es que los sistemas pueden ser a través de confinamiento abierto o confinamientos cerrados, ¿ya? ¿Qué nos interesa acá? Es que tenga una eficiente conversión alimentaria y que el crecimiento sea bastante rápido, ¿ya? Y por lo tanto, acá tenemos que el crecimiento y la conversión de alimentos es directamente proporcional al espacio que va a tener por ave. Mientras más hacinamientos tengamos, los rendimientos productivos van a ser mucho más bajos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo al hacinamiento se van a generar algunas condiciones. Por ejemplo, exceso de hacinamiento va a generar un descenso en el consumo voluntario por el incremento calórico, ¿ya? Otra consecuencia es que desciende la eficiencia de conversión, ¿ya?, aumentando en el caso del ave. Se incrementan factores de mortalidades, ¿ya?, factores o presencia de canibalismo, incremento de lesiones en pechuga y el incremento de eficiencia en el plumaje. Ahora, este tipo de producción es bastante complicada en un principio.
porque principalmente lo que nos tenemos que encargar son varios puntos críticos. Uno es la temperatura. Estas aves son temperatura dependiente, mucho más dependiente que las pollitas de ponévora. Las pollitas ponévora más o menos cercanas al mes, ya ellos a partir de la tercera semana aproximadamente controlan temperatura, son capaces de regular su temperatura. Sin embargo, estos pollos realmente a las 4 semanas recién están controlando temperatura. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Es que la aplicación de calor ya debe ser constante. Empezamos a trabajar con 35, 36 grados Celsius aproximadamente. Y posteriormente bajamos y lo mínimo que podemos bajar son a una temperatura aprox de 29 grados. ¿Ya? Por lo tanto, las temperaturas en las cuales se trabajan son bastante altas. Por lo mismo, porque no pueden controlar bien su temperatura corporal. Eso conlleva de que el manejo de calor tiene que ser bastante significativo, pero por otro lado, dadas las condiciones ambientales, en donde hay exceso de aves, nos encontramos con otra problemática que es el exceso de amoníaco. Por lo tanto, el control de las camas tiene que ser fundamental, porque produce mucho amoníaco y cuando las concentraciones de amoníaco son más de 1000 partes por millón, ¿ya? Disminuye el crecimiento en un 8% del ave. ¿Ya? Lo otro que conlleva una alta tasa de amoníaco es que generalmente las tensiones de oxígeno disminuyen y aumenta, ¿cierto?, la presencia de CO2 dentro del lugar. Y eso hace que exista una mayor demanda metabólica del ave, la cual ya tiene. Estas aves en general crecen y metabolizan en un punto totalmente distinto. Pero cuando hay presencia de una elevada concentración de CO2 y baja tensión de oxígeno por esta oxidación de las camas, acidificación de las camas, muchas veces lo que puede generar es que este metabolismo del ave aumente, porque como existe menor cantidad de oxígeno, lo que va a hacer el ave va a tratar de oxigenar mucho más. Y fisiológicamente, ¿cómo va a oxigenar más? Bueno, aumentando las frecuencias cardíacas, ¿ya? Para llevar mayor cantidad de sangre al tejido, que están en cierta forma un poco hipóxicos, y esa contractilidad cardíaca da como resultado una alteración o un crecimiento normal del corazón, ¿ya? Y generalmente lo que se altera son los ventrículos derechos, el ventrículo derecho principalmente. ¿Ya? Se produce una inflamación cardíaca, ¿ya? Un crecimiento del corazón a nivel de ventrículos derechos. El ventrículo derecho está asociado a lo que es la circulación mayor, principalmente, ¿ya? El ventrículo izquierdo, como bien saben, circulación menor a nivel de circulación pulmonar. Cuando ocurren estos fenómenos, el músculo es un corazón, por lo tanto, tiene mayor trabajo, mayor contractilidad, ¿cierto? Se produce un agrandamiento, hay una alteración con respecto a los ventrículos y se altera el retorno venoso. Por lo tanto, al haber una alteración del retorno venoso, existe una acumulación de líquido a nivel abdominal y es lo que se llama un cuadro ascítico. ¿Ya? ¿Qué ocurre con eso? Se comienza a aumentar la presencia de ascitis o de líquido a nivel celómico abdominal y eso, como ustedes saben, las aves al no tener diafragma va a comprimir tanto sacos aéreos y también poner en compromiso lo que es el funcionamiento pulmonar. Y muchas veces eso genera lo que se conoce como el síndrome de muerte súbita, ¿ya? Que es la principal causa metabólica y de manejo por la cual esta ave sufre. El síndrome de muerte súbita es muy común dentro de la tercera y cuarta semana de vida. Generalmente los pollos se tienen el antecedente que están súper bien, no hay ningún problema en su comportamiento, no demuestran enfermedad aparente. Sin embargo, en el transcurso del día, por la tarde, comienza un decaimiento bien abrupto, bien agresivo, y los pollos mueren, ¿ya? Ahora, la característica que tiene este cuadro es que cuando ustedes se acerquen y ya ven pollos que están convalecientes, ustedes los toman de las patas hacia abajo y comienza a salir edema de la nariz, Eso se debe al compromiso también que ocurre a nivel cardíaco izquierdo, generando un edema pulmonar y posteriormente mueren, ¿ya? Hay veces que estas aves llegan a destino, llegan a matadero, pero generalmente llegan con un cuadro ascítico. Y el cuadro ascítico es motivo de decomiso total de la carne. Por lo tanto,
el síndrome de muerte súbita es uno de los, es el principal enemigo que se genera en este tipo de producciones. ¿Ya? Existen varios tipos de fundamentos, de ideología. Es un síndrome, por lo tanto se puede asociar a varias cosas. Pero la experiencia a nivel de terreno, todo va indicando que es precisamente por los problemas de infraestructura y concentración de CO2. Por lo tanto, la infraestructura que hay que tener para hacer estas crianzas es bien demandante con respecto al manejo medioambiental. Hay que tener sistemas de extracciones de aire, etc. ¿Ya? Bueno, los requerimientos de espacio también es necesario poder regularlos para efectivamente ir disminuyendo estos factores de riesgo. Y a medida de que el pollo va es más pequeño, ¿cierto? Y estamos hablando de 1 kilo, o sea, 1,3 kg, ni siquiera pollitos pequeños, o sea, estamos ya hablando de un pollo ya grandote. Trabajamos con 20 aves por metro cuadrado. Y a medida que vamos aumentando, ¿cierto?, la superficie corporal y llegamos a pesos de 3,1 kg aproximadamente, deberíamos terminar con una densidad de 9 pollos por metro cuadrado. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de aves que vamos a tener dentro del vapor, es, digamos, la orientación de construcción de este mismo. ¿Ya? Ahora, lo importante también es determinar que muchos de los factores de crecimiento van a tener un porcentaje hereditario. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que escoger razas que sean eficientes, que sean de gran tamaño, porque también la relación es directamente lineal o proporcional. Dependiendo del tamaño de aves, del tamaño de huevo, perdón, vamos a tener el tamaño de aves. Por lo tanto, es necesario considerar eso. ¿Qué tenemos que considerar? Las líneas de pollo. Generalmente acá se trabaja con el COP55, ¿ya?, que es lo que se conoce como el pollo broiler. Considerar programas de vacunación dentro de los primeros días. En planta incubación es necesario, ¿cierto?, que se vacune contra, o el primer día de nacido, hay que ocurre la planta, que se vacune contra la enfermedad de Marek, que es obligatoriedad. ¿Ya? A nivel de todos los países se tiene que vacunar contra Marek para hacer desde planta de incubación. Salmonela y también vacunación contra bronquitis infecciosa. ¿Ya? Al tercer día de llegado, día 3, es necesario la vacunación contra bronquitis infecciosa nuevamente. ¿Ya? Y a partir del día 12 aproximadamente se coloca la primera vacuna contra la enfermedad de Gumboro. ¿Ya? La enfermedad de Gumboro ya la vamos a ver más adelante, pero haciendo una leve introducción para el caso, es fundamental colocarla dentro de las primeras 3 semanas de vida, porque bien saben que durante los primeros 21 días no están desarrollados los órganos linfóides primarios. En este caso vendría siendo la bolsa de Fabricio, ¿ya? Y por lo tanto, al no estar desarrollada, el nivel inmunitario está bajo y solamente hay traspaso de inmunoglobulina que estaban presentes en la albúmina. Si es que el pollo no recibió concentrado inmediatamente al momento de llegado, ¿cierto?, quiere decir que esa albúmina o esa inmunoglobulina presente, ¿cierto?, en el vitelo o en la yema, pasa a conformar parte del factor nutricional, ¿ya? Y no se consume como inmunoglobulina. Por lo tanto, por eso que es necesario que inmediatamente el pollo llegado consuma inmediatamente. Pero también es necesario que podamos nosotros cubrir, ¿cierto?, con esta vacuna esa carencia que va a tener dentro de los primeros 21 días. ¿Por qué es necesario contra el Gumboro? Porque la enfermedad de Gumboro es un síndrome de inmunodeficiencia, ¿ya? Es muy similar a lo que es el SIDA, ¿ya? La diferencia es la forma de transmisión, pero fisiopatológicamente actúa casi de la misma manera. Entonces, ningún pollo muere por Gumboro, pero sin embargo el Gumboro hace que la inmunidad se vaya al suelo y sea inmunocompetente de por vida. Por lo tanto, alrededor de la semana del día 12, prácticamente, se pone la primera contra el Gumboro y se hace un booster a los 10 días posteriores a eso. ¿Ya? Luego, cumplido el mes aproximadamente, se pone la vacuna contra bronquitis nuevamente, bronquitis infecciosa, y la acompañada por Newcastle.
¿ya? Y generalmente ahí terminamos el plan de vacunación, que es mucho más corto que en el caso de las aves de ponedora, y las aves de ponedora se vacunan hasta la semana 14. También existe una vacuna que ya la vamos a ir discutiendo, que vendría siendo la vacuna contra coxilias. Ya, si bien existe un tratamiento preventivo y curativo de coxidiosis, que era lo que hablábamos un rato, a través de los químicos, los ionóforos, pero también en este momento existe una vacuna contra coxilias. Pero es bastante controversial su uso, porque en cierta forma, si es que no está presente, estamos inoculando un sistema que va a poner en circulación en la gente. Entonces, en cierta forma, también es motivo de a lo mejor de conversación, y eso lo vamos viendo la próxima semana, ya cuando veamos coincide. Por lo tanto, tenemos que tener un programa de vacunación, un programa de control de enfermedades en plantas. Acuérdense que las plantas en general, si no tenemos un buen cuidado, un buen manejo sanitario, muchas veces la presentación de alguna enfermedad se establece como una enfermedad de campo, sobre todo cuando tenemos presentación de bronquitis infecciosa. La bronquitis infecciosa, una vez que se presenta, es muy difícil de erradicar porque tiene una capacidad mutagénica extremadamente alta. Por lo tanto, es interesante o importante de que si establecimos un sistema o se presentó algún tipo de bronquitis, realmente establecer un programa de control de enfermedad durante el manejo de años. Y ese control de enfermedad involucra que las vacunaciones tienen que ser constantes, las medidas de bioseguridad tienen que ser extremadas, etc. Bueno, el tamaño del pollito, vacunación en planta y el sexaje, que acá en cierta forma también se sexa de la misma manera, pero no es extremadamente requiriente, ¿cierto?, el sexado, porque ustedes saben que en cierta forma aquí no hay separación entre sexos, no se separan machos o hembras, sino que se produce todo en conjunto. Sin embargo, los ritmos, las tasas de crecimiento son mucho menores en el caso de las hembras, pero no se separan, ¿ya? El sistema de luminosidad también es fundamental dentro de los primeros días de vida del ave, principalmente dentro de los primeros 10 días de vida. Al igual que las aves de ponedora, los primeros días tienen que ser por lo menos 24 horas de luminosidad, ¿ya?, seguido por los 2 días siguientes de 23 horas luz constante, y posteriormente vamos disminuyendo la cantidad de horas luz hasta que llegamos al día 10 aproximadamente. Acá no necesitamos hacer un sistema de creciente y creciente luminosidad, porque no nos interesa en realidad que madure rápidamente lo que es el sistema de loviducto de la hembra, porque son malas ponedoras. Generalmente, si llegan a poner huevos, la mayoría de los huevos son de doble yema, ¿ya? Pero en general tienen muy inhibido lo que es la actitud de la cloaquez, no se encloacan y tampoco son ponedoras constantes. Aparte que el sistema, no necesitamos tampoco luminosidad porque no queremos hacerlas precoces, no queremos que maduren rápidamente. Y dentro del mes es totalmente imposible una maduración rápida del oído, ¿ya? Es por esa la razón por la cual las aves no se separan, ¿ya?, sino que se mantienen juntas. Lo importante es que en este caso, como dijimos que iba a hablar todo el manejo el día de hoy, el piso, la mayoría de los pisos ojalá sean cementados, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar estos ciclos parasitarios, sobre todo con la coxidia, y en cierta forma tratar de quebrantar un poco esta simbiosis que tiene entre lo que es la coxidia, los parásitos, y lo que es la tierra, la cama. Sin embargo, el piso tiene que estar de todas formas con una buena cantidad de viruta, ¿ya? Aquí se recomienda mayor a 35 centímetros de viruta, de manera que tenga la mayor capacidad de absorción para evitar justamente la acidificación y obviamente el aumento de tensión de oxígeno que ya hablábamos un rato, ¿ya? Sin embargo, existen siempre exposiciones de amoníaco, ¿ya? En este caso, la exposición es de 50 partes por millón cuando estamos con sistemas de cemento. Tenemos que controlar mucho más porque el nivel de absorción es menor, no hay tanta fermentación con respecto a la viruta y el material orgánico, por lo tanto tenemos que tener mayor cantidad de cuidado. En este caso, cuando tenemos exposiciones de amoníaco sobre 50 partes por millón en la ave, se produce la reducción del 8%, al igual que era el caso del piso de tierra con 1000
partes por millón, acá es mucho menos, ¿ya? Por la capacidad de absorción. Por lo tanto, tenemos que tratar de mantener los pH bajos para que no se libere, no se acidifique y las tensiones de oxígeno no disminuyan. Este control tiene que ser bastante adecuado, tiene que ser bien semanalmente para ir controlando humedades. Por eso es importante también que en estas proyecciones, en este tipo de producción, los bebederos sean ojalá en forma de niple, ¿ya? De manera de que exista la menor pérdida de agua, disminuyan al máximo, ¿cierto? Que se viertan y se puedan humedecer aún más. Por lo tanto, se utiliza el niple para disminuir esta variable, pero un control constante de la cama para mantener pH neutro. ¿Qué se utilizan? Hay varios elementos que se pueden utilizar. Está el ácido fosfórico, que se utiliza a 1,9 litros por metro cuadrado y se aplica a través de rocío. ¿Qué hace eso? Mantiene la estabilidad de la cama, ¿ya? Esto tiene que ir, también se puede utilizar superfosfato, ¿ya? A razón de 1 kilo por metro cuadrado, pero todo eso tiene que ir obviamente acompañado con una excelente ventilación, sistema de ventilación alta, ¿ya? Obviamente sistemas de extracciones de aire también, ¿ya? Por lo tanto, las camas húmedas tienen que ser controladas para controlar las tensiones de oxígeno, para no generar rechazos de decomiso de canal por daño a nivel de pechuga. Generalmente también el amoníaco puede producir el contacto, presencia de dermatitis, ¿ya? Y las dermatitis generalmente son decomiso total dentro de lo que es matadero, ¿ya? Y por ende tratar de mantener este equilibrio. Ahora, esto es súper difícil de controlar, principalmente a nivel de pequeña escala de productores, pero generalmente a la gran escala se encuentran naves entre 20.000 a 30.000 aves día. Por lo tanto, el nivel o el manejo ambiental es fundamental. También va de la mano con el manejo nutricional. Dietas que son extremadamente altas en proteína bruta y sobre todo que la proteína no tenga una buena digestibilidad. Eso va a involucrar que en general los tiempos de tránsito intestinal van a estar aumentados, la peristalsia va a estar aumentada, por lo tanto va a tener menor capacidad de absorción de nutrientes, ¿ya? Y van a aumentar las deposiciones. Y un elevado nivel de proteína bruta de baja calidad en la alimentación hace que estas deposiciones sean altas y que tengan un alto nivel de nitrógeno no proteico, es decir, de amoníaco, ¿ya? Por lo tanto, el factor nutricional también es un factor ambiental a controlar, sobre todo en este tipo de producción, ¿ya? Como les decía, el requerimiento de temperatura ambiental y el calor es fundamental. Y aquí trabajamos con temperaturas marcadas por la semana de desarrollo de vida. La primera semana estamos trabajando con 30 grados de temperatura aproximadamente, ¿ya? Acá, al igual que las ponedoras, ¿cierto? Tenemos que ir midiendo lo que es la temperatura ambiental a nivel global y también a nivel focal, ¿ya? Es decir, la temperatura que está llegando a nivel de piso, que deberíamos hacer medición al 1,40 m y medición a los 30 centímetros aproximadamente. Y bueno, observando la conformación o el comportamiento de la ave. La primera semana, por lo tanto, trabajamos con 30 grados. Segunda semana seguimos con 30, tercera semana 27 y terminamos casi con 23 grados. Es decir, siempre trabajamos con temperaturas sobre 20 grados Celsius. Por lo tanto, es bastante difícil mantener esto, ¿ya? Al igual que los pollitos tienen que tener, antes de la llegada, los bebederos tienen que estar funcionales, disponibles, también tienen que estar con un 8 a 10% de solución glucosada, el agua. Es fundamental porque muchas veces por el traslado llegan un poco hipoglicémicos, ¿ya? Y por lo tanto no tienen la fuerza necesaria para ir en busca del alimento. Y lo otro importante es que también a través del agua glucosada se estimula la gluconeogénesis. Entonces, independiente a quien no consuma alimento inmediatamente, ¿ya? Va a ir generando esta gluconeogénesis, ¿cierto? Mayor fuerza, pero principalmente para mantener temperatura. Entonces, por eso es fundamental que consuma agua con azúcar, ¿ya? Por la generación de esta energía interna que le va a permitir mantener su temperatura corporal dentro de la primera hora.
Esta puede ser frente a la llegada y se puede mantener durante 3 días aproximadamente, ¿ya? En caso de que existan, por ejemplo, variables con respecto a temperatura y que la temperatura baje demasiado, aparte del manejo ambiental que ustedes pueden hacer, también pueden aplicar agua con azúcar para estimular esta gluconeogénesis y mantener temperatura interna. Entonces, frente a variables que uno no puede controlar, muchas veces, principalmente de frío, se puede incurrir en este manejo, ¿ya? Acá no se recomienda el despique, porque el despique en general, si bien se realiza sobre el estrato córneo, no produce ningún tipo de dolor, pero sí genera estrés. Entonces, muchas veces para hacer el despique hay que dar medicamentos o vitaminas previos, 3 días previos y 3 días posteriores al despique, principalmente vitamina K, para evitar cualquier sistema de presentación de hemorragia. Sin embargo, en cantidades tan grandes, 20-30.000 aves por nave, es bastante significativo el gasto que se puede generar, ¿ya? Y en general estas aves son bastante tranquilas, no tienen la actividad de estar corriendo a un lado. En general, ustedes, por ejemplo, abren la puerta y aquí está lleno de aves, no sale ninguna, ¿ya? Son bastante tranquilas, no tienen un metabolismo, si bien es lento, es rápido por dentro, el ave tiende a ser muy lenta para desplazarse, ¿ya? Por lo tanto, no es agresiva, a no ser que se generen factores estresantes, como ya lo hemos hablado anteriormente. Un corte de alimentación, corte de agua, exceso de luminosidad, etc. Que sí puede desencadenar el canibalismo. Pero en general acá es muy poco probable, por lo tanto no se explica, ¿ya? Y como les decía, la luz solamente es prescindible dentro de los primeros 10 días, después no es necesario que se mantengan con luminosidad, ¿ya? Lo ideal es que se haga pesaje de los pollitos al momento de ingresar, pesen como mínimo 40 gramos aproximadamente, y eso va a depender principalmente de la selección de huevos que se realizó. Hay que descartar los casos de ompalitis, ¿ya? Es decir, inflamación a nivel de ombligo. ¿Por qué? Porque la ompalitis en general está muy asociada a alguna contaminación por coli dentro de lo que es la incubación, o la presencia de huevos rotos dentro de la incubadora, que en cierta forma podrían afectar de alguna forma a esta cepa. Y la ompalitis, dependiendo de la cepa de coli, podríamos tener diversas presentaciones, como son, por ejemplo, cuadros artrósicos, artritis, ¿cierto? Podemos tener la misma ompalitis que se va generando, o el desarrollo de algún tipo de patología, una cepa que en realidad haga algún tipo de toxina, ¿ya? Ahí por ahí puede salir algo de este, y obviamente vendría siendo cuadros que en cierta forma cursan con una diarrea muy profusa, pero que también van haciendo endotoxemia, ¿ya? Y podría generar alguna presentación de enfermedad o algún tipo de patología zoonótica, en el caso de los humanos, ¿ya? Descartar los que vienen con estado de deshidrataciones y las malformaciones, que en general son comunes dentro de un cierto porcentaje. Hay algunas malformaciones que vienen directamente de ¿cómo se llama?, de incubación, que es esperable. Hay de repente pollos que nacen con 4 patas y es esperable que salga esa malformación dentro de un 4%, ¿ya? Hay otras alteraciones que también se van viendo, pero son las menos, ¿ya? ¿A qué hora es el break? ¿11:50? Bueno, nos acordamos que en las aves existían fases de crecimiento. Acá en las aves de carne también existen fases de crecimiento, pero son mucho más acotadas, son mucho más cortas. En este caso tenemos la fase de arranque. La fase de arranque va desde las 0 a 14 días de vida, ¿ya? Es una fase que se caracteriza porque el punto crítico es directamente térmico, ¿ya? Depende de la temperatura para controlar. Uno tiene que hacer mediciones internas, es decir, estamos con 33 grados Celsius aproximadamente, siempre tiene que ir tomando temperatura a través de termómetro rectal, ¿ya? Y si es que la temperatura del ave en general está bajo los 30 grados,
quiere decir que tenemos que subirla a 34. ¿Ya? Por lo tanto, si está la temperatura ambiental a 30, lo más probable es que la temperatura del pollo va a estar a 29. Entonces tenemos que ir subiendo siempre 1 grado más la temperatura exterior para subir la temperatura interna. Siempre hay una diferencia más o menos de 1 grado entre lo externo y lo interno. ¿Ya? La temperatura tiene que ser central y focal, es decir, el galpón tiene que estar a una temperatura ojalá máxima mínima de 25 grados arriba, ¿ya? Pero a nivel de cama, 30 centímetros, deberíamos estar en piso con 34 grados Celsius. Por lo tanto, es bastante difícil controlar lo que es la medida medioambiental, ¿ya? Pero no es imposible, se puede controlar. Y para eso, ¿qué se ayuda? Se ayuda a la parte de los calefactores. Se pueden ayudar con luces infrarrojas para entregar, ¿cierto?, una calefacción más bien focal. Luego, la fase de crecimiento, que va desde el día 15 hasta el día 30 o día 35. Aquí las necesidades térmicas siguen siendo elevadas, pero el punto crítico es la ventilación. ¿Por qué? Porque a partir de la tercera o cuarta semana es cuando se comienzan a presentar estos procesos de síndrome de muerte súbita, ¿ya? Por lo tanto, la ventilación y el control de cama es fundamental. Y luego viene la fase de acabado. La fase de acabado va del día 35 a 40 o bien de 40 a 45, dependiendo del sistema o el programa de alimentación con el cual yo esté trabajando, ¿ya? Aquí ocurren las máximas demandas metabólicas, por lo tanto sigue siendo el punto crítico la ventilación, ¿ya? Y la conversión alimentaria va a depender directamente del manejo medioambiental que nosotros estemos dando. Generalmente, si estamos trabajando con un programa dual de alimentación, vamos a trabajar con un sistema de crecimiento, de inicio de crecimiento, de arranque de crecimiento, y si trabajamos con un programa de 3 alimentaciones, en esta fase es cuando damos la alimentación de término y aumentamos los contenidos grasos de la carne, del alimento, para dar mayor palatabilidad a la carne y mayor crecimiento final, ¿ya? La diferencia es que durante toda la fase de crecimiento, la alimentación es proteico dependiente. En las aves ponedoras teníamos que la fase de cría era proteico dependiente, o sea, y después la recría era energético dependiente. Acá en este caso es proteico dependiente desde el inicio hasta el final, ¿ya? Sin embargo, la cantidad proteica igual la disminuimos un poco, pero sigue siendo un alimento proteico, ¿ya? Ese alimento proteico o esa proteína hay que tener bastante cuidado con el tipo de proteína que estamos utilizando, porque a medida de que la proteína es más barata, es más mala, los consumos voluntarios aumentan, ¿ya? Y si aumenta el consumo voluntario, siempre disminuye la biodisponibilidad del alimento, ¿ya? Por lo tanto, podría ser perjudicial trabajar con una mala fuente proteica, ¿ya? Lo otro que también hay que tener en consideración es que el exceso de proteína aumenta el índice calórico interno, como lo hemos hablado otras veces. Y si estamos trabajando con temperatura extrema, ya quiere decir que también se podría haber afectado eso. Por lo tanto, muchas veces se alimenta a través de proteínas, se alimenta con aminoácidos esenciales, que ya lo vamos a ir viendo la clase que viene posterior, ¿ya? Ahí tenemos una alimentación de aves, de engorda, y si trabajamos, por ejemplo, con un programa de 2 alimentaciones, trabajamos con un alimento de inicio, que se conoce como starter, el starter de crecimiento, tiene un 19 a 20% de proteína aproximadamente, y trabajamos de 1 a 21 días con este alimento. Luego se le da un alimento de crecimiento donde disminuye un poco la proteína, pero sigue siendo proteica, y trabajamos desde el día 22 hasta que sale al mercado. En el caso de alimentación de 3 días, se inicia alimento de inicio hasta la semana día 14. Y luego del día 15 hasta el día 39 se da un alimento de crecimiento, y los últimos 5 días se da un alimento de finalización, que como les dije es un alimento mucho más alto en grasas, principalmente para aportar ácido graso de cadena corta, dar mayor palatabilidad y mejorar también el recubrimiento digestivo. Por lo tanto, podemos trabajar con esos 3 sistemas. ¿De qué va a depender de cuál vamos a trabajar o vamos a utilizar? Del punto de inflexión que vamos a determinar, como lo hablamos en un principio.
si mi punto de inflexión va a ser menor, lo ideal es trabajar, ¿cierto?, con un sistema dual. ¿Ya? La energía se trabaja con energía alta, alrededor de 2.900, pero sobre 2.900, 3.000 a 3.300 kilocalorías de energía metabolizada. ¿Ya? Es necesaria la energía para la demanda metabólica que tiene. Sin embargo, cuando tenemos la presencia de Legasthenitis o de este cuadro que hablábamos en un principio, el síndrome de muerte súbita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bajar inmediatamente el nivel energético. ¿Ya? Se bajan por lo menos a 2.600 kilocalorías de energía metabólica. No quiere decir que vamos a restringir el alimento, pero sí bajamos la cantidad energética, porque también va muy asociado al metabolismo o el desarrollo de una enfermedad a la cantidad de energía que esté presente. ¿Ya? La disminución de la energía en el alimento reduce el peso a las 6 semanas, por lo tanto la disminución energética del alimento va a aumentar los consumos de alimentos. Como disminuye el peso, una disminución en el contenido energético no satisface los requerimientos nutricionales. Por lo tanto, ¿qué hace el AVE? Tiende a aumentar el consumo voluntario. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar con energía constante. ¿Ya? Y eso podría disminuir la eficiencia de conversión alimentaria, aumentando. ¿Ya? Bueno, estas son las fases de pérdida energética que sabemos, que no voy a hablar mucho con respecto a eso, pero tenemos que tener en consideración que la energía bruta que posee un insumo o un alimento, ¿cierto? Va a tener ciertas pérdidas hasta llegar a la energía neta, que es la que vamos a utilizar para mantención y producción. Por lo tanto, la formulación del alimento tiene que ser siempre en base a las pérdidas energéticas y determinar cuánta es la energía neta que posteriormente vamos a tener. ¿Hacemos un break? 10 minutos, ¿ya? Y ya decimos.